Hola, buenas noches. Gracias por asistir a esta radio charla de tarot. Y digo radio charla porque la idea es justamente crear un espacio más parecido al espacio radiofónico, eliminando un poco lo que hoy en día es la tendencia de la mayoría de las charlas que incluyen el video. Y digo eliminándolo justo por una cuestión que tiene que ver con el mismo tarot, y es que si hay algo que produce la posibilidad de leer el tarot es la producción de la fantasía del tarotista, es decir, de la capacidad que tenga de construir en el momento de la lectura a partir de su imaginación, de su capacidad de fantasear. Entonces, eh, la idea del radio pues es también que al eliminar la imagen, pues quien escucha tiene que servirse de su capacidad de producir una fantasía, un pensamiento fantasioso para ir siguiendo la charla. Entonces pues es ir también animando a que no sea solo la imagen lo que nos dé, digamos, una seguridad, sino que sirvámonos de todas las demás capacidades que tenemos. Bueno, por eso es más un formato de radio charla. Y pues bueno, el tema de hoy es un tema este, acerca del arcano 20 del tarot, que lleva por nombre el juicio. Pero antes de entrar al tema, de lleno al tema, sí quería puntualizar algunas preguntas que se hicieron que se hicieron al final del programa anterior. Una que a mí me pareció que es fundamental retomar, ajá, que es de nuestro compañero Jonathan. Aquí
Jonathan, terminando el programa, me hizo una pregunta en cuanto a cuál era el papel del psicoanálisis dentro del tarot, ¿no? Es decir, otra vez va sobre la misma línea de la cuestión del vínculo entre psicoanálisis y tarot. Bueno, no lo puntualicé, o más bien no lo profundicé el programa pasado, entonces quiero empezar profundizando en este programa cuál es la relación, o por lo menos la que yo hago, la relación que yo hago con psicoanálisis y tarot. Y bueno, como lo dije el programa pasado y lo sostengo en este programa, la relación o el vínculo es la imposibilidad de ser vinculados o de ser relacionados. Entonces voy a ahondar un poco más en esta imposibilidad. Este, eh, la imposibilidad, primero que nada, tiene que ver con que son dos campos radicalmente diferentes. Primero que nada, el campo del psicoanálisis es un campo de explicación de los fenómenos psíquicos. Y bueno, Freud hizo un enorme esfuerzo durante toda su vida para que su campo no fuera un campo que fuera o que estuviera relacionado con el campo del ocultismo. Uh-huh. Es decir, hizo una distinción entre lo que el ocultismo entiende como psiquismo y lo que Freud descubrió como lo psíquico de la vida humana. Mm, mm, lo voy a decir de una manera muy... Ya lo había dicho la vez pasada, pero lo vuelvo a decir. Lo psíquico freudiano es, en términos muy, muy, muy simples, es que en la vida de los seres humanos, dormidos o despiertos, estamos en pos de la búsqueda de una satisfacción erótica. Entonces, ese es el campo del psicoanálisis propiamente. Entonces, pues bueno, paradójicamente el campo del psicoanálisis pues abarca todos los campos en tanto que haya un sujeto que habla. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene que ver con el tarot, en tanto que hay una creación de un sujeto que habla, uh-huh, y todo lo que ha podido producir por la palabra, uh-huh, pues ha producido un universo simbólico llamado tarot. Bueno, en el caso del tarot, que está más bien, lo podríamos ubicar dentro de la magia. Ajá. Y no digo el campo de la magia porque la magia propiamente no tiene un campo. Entonces, pues, digo, para ser serios, pues podríamos decir el tarot está ubicado dentro de la magia y el ocultismo. Entonces, en eso es en donde radica esa radical diferencia que hay entre tarot y psicoanálisis. Ahora bien, ¿por qué digo que el que los une es el sujeto? Pues porque yo, como estudié psicoanálisis, fui el que los uní, pero a partir de una visión muy clara, ¿no? Que es poderle dar lugar a la palabra del otro en la lectura de tarot. Y eso es propiamente, o es propio del campo psicoanalítico. La escucha analítica pues, es del campo psicoanalítico únicamente. No le podría pertenecer jamás a la magia. ¿Por qué? Pues porque la magia tiene una forma en donde se busca una no falta, sino que está en pos o en búsqueda de que no haya falta. Entonces hay una omnipotencia yoica en la magia, propia de la magia, y gracias a Dios tiene esa omnipotencia yoica porque permite pues que se produzcan una serie de fenómenos en quien se acerca a la magia, pues que le ayuda finalmente a tener otras posibilidades de resolver su vida. Entonces, qué bueno que exista la magia. Pero, pues sí, en ese sentido no es posible unir tarot y psicoanálisis más que como un imposible. Entonces, como un imposible sí lo podemos unir.
Y en ese sentido es en donde yo he defendido que mi formación como analista es lo que me da esa posibilidad de unirlos. Ajá. Entonces, lo decía que es en la escucha de la palabra del otro. Es decir, cuando el otro desde el inicio, cuando me llama por teléfono o me manda un mensaje, desde ahí es considerar y leer o escuchar la palabra del otro, ¿no? Darle un lugar al decir del otro. Entonces, yo lo que descubrí justamente es que por darle un lugar al decir del otro, resulta que los significados del tarot se modifican. Y el decir del otro lleva a que el tarot no se figure a partir de significados, sino, ahí sí, podríamos decir que eh, muy en lo que se descubrió o lo que ha ido descubriendo el psicoanálisis en cuanto a que el lenguaje o la palabra de los sujetos no tiene significado, sino que es sin significado. Pues bueno, lo que descubrí yo es que el incluir la escucha analítica en una lectura de tarot producía en los mismos arcanos que no tuvieran significado, sino que se modificaban sus significados para construir una posibilidad significante, es decir, se construía como si fueran enlaces de significa de no de significados sino de significantes, exactamente, como enlaces de significantes. Entonces eso es en donde podríamos decir que se vincula tarot y psicoanálisis. Bueno, ese es por la pregunta que me hizo al final del programa pasado, Jonathan. Y bueno, rápidamente, de esto no me voy a tardar mucho. También nos habían nombrado el tarot de egipcio, también el programa pasado. Y bueno, nada más es que les traía yo el dato muy rápido de que el tarot de egipcio fue creado en 1896, es decir, a finales del siglo XIX, por Falconi, se llama el autor. Entonces, hay otros autores franceses anteriores a él que hicieron una suerte de tarot egipcio, que escribieron acerca de esta idea de que el tarot tenía sus raíces en Egipto. Y pues bueno, también como decía el programa pasado, finalmente la construcción histórica de cualquier evento, no solo del tarot, pues es una creación fantasiosa, es decir, que los historiadores tienen que crear la fantasía, digo, crear la historia a partir de una fantasía. Bueno, el lapsus es bueno porque sí, crear la fantasía. Nos crean la fantasía, por un lado, de tener una seguridad de que el evento histórico fue como se nos relata. ¿Por qué? Pues porque hay una seguridad en ciertos documentos historiográficos, pero pues finalmente el historiador tiene que completar con la fantasía, tiene que ir completando y completando y completando y completando los huecos de la historia, porque son enormes. Entonces el tarot también tiene enormes huecos que han sido, bueno, han sido construidos, ajá, o más bien se ha construido sobre esos huecos pues, a partir de un fantasear mítico. Entonces por eso hay que defender y sostener sus orígenes míticos, pero en ese sentido de no creer que eso es un hecho concreto y absoluto, ¿no? No, sino, pues, sí, retomando lo que les platicaba yo la vez pasada, pues sostenerlo más como un misterio, así de pues, quién sabe si fue egipcio, si fue griego, ajá, no sabemos, ¿no? Y ese no sabemos, pues nos coloca en una situación más, eh, eh, ¿cómo llamarla? Pues en una situación de poder crear
en el tarot, desde esa incógnita que nos representa, desde ese misterio que es el mismo tarot que nos lo representa, pues crear incluso su propio universo mítico, porque eso es algo bello del tarot, que crea un universo mítico y tiene que ver con esta carta, con la carta número 20 del juicio, en cuanto a que, bueno, pues es la representación mítica por excelencia de todo el universo cristiano, de todo el universo judío-cristiano, para ser más precisos, ¿no? Este tiene que ver con todos nosotros en cuanto a lo que está construido como fundamento de toda nuestra vida, y que lo sepamos o no, está ahí como un fundamento en la creencia, y que ni siquiera tiene que ser consciente por nosotros para operar, y bueno, para que lo sepan, pues es el mesianismo. Uh-huh. Y el mesianismo como aquel porvenir de la vida humana, de la vida cristiana principalmente, en donde vendrá o se volverá a advenir eh, la llegada del Mesías, ¿no? Y bueno, pues por eso decía que era judío cristiano, porque pues tanto en judíos como en cristianos está esa lógica operante. Uh-huh. Entonces es una construcción mítica puesta hacia el futuro, puesta hacia el porvenir. Entonces, pues el tarot en ese sentido tiene mucho, o más bien decía yo también la vez pasada, que no nos preguntemos por cómo funciona el tarot, ajá, porque finalmente funciona sin que sepamos cómo funcione, pero eso pues al tarotista, como está ubicado dentro de la magia, pues no es algo que le importe mucho resolver el cómo funciona. Uh-huh. Porque finalmente la causa del tarot y de la magia, pues, es la causa eficiente. Entonces, mientras haya una eficacia en la lectura de tarot, pues no se detiene en preguntarse cómo es que funciona. Aunque últimamente sí hay muchos que se hacen teorías, ideas sobre la energía y sobre una serie de cosas, pero a las que finalmente tampoco tenemos acceso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, para ir siendo más serios en nuestro quehacer como tarotistas, me parece que es mejor sostenerlo como funciona a partir de un misterio. Es decir, es un misterio saber cómo funciona, pero eso mismo, que sea un misterio, hace que funcione. Entonces, esa sí es, digamos, para ir también desmenuzando la lógica que había yo nombrado la vez pasada, como la lógica del misterio. Entonces, esa es la lógica del misterio, es decir, porque es un misterio, es porque funciona. Uh-huh. Y solo seguirá funcionando mientras siga sostenido como un misterio. Entonces, pues ahí está también la respuesta a la cuestión de si el tarot egipcio era también el inicio del tarot, el inicio histórico del tarot. Bueno, no lo sabemos, no sabemos y no tenemos acceso a esa verdad. Bueno, entonces entrando de lleno ya ahora sí a nuestro tema de hoy, que es el arcano 20, el juicio, pues ya me venía diciendo que este arcano tiene que ver con esa lógica que constituye nuestro universo judio-cristiano, uh-huh, y que es una lógica del porvenir del mundo, del porvenir del mundo y del advenimiento del Mesías, ¿no? Pero en cada uno opera de manera diferente, es decir, podemos, sí, bueno, el día que gusten hacer un análisis muy profundo de eso, porque opera sin conciencia, ajá, pues vayan a un análisis, no hagan una demanda de análisis y analicen, pero de que opera, opera, y por lo menos en lo que yo he visto y construido con el tarot, yo puedo ver cómo es que opera eh, en casi la mayoría de los que yo he leído el tarot, a quienes yo le he leído el tarot, en función de que hay un porvenir, hay algo más allá,
¿sí? Hay algo que puedo, a lo que puedo apostar, uh-huh, que no está en el presente, sino que hay algo más allá y además por lo que puedo yo luchar o continuar. Ajá. Entonces en esa forma opera, en esa creencia de el más allá, pero no el más allá únicamente como la muerte y ya, ¿no? Sino como un más allá incluso de la vida cotidiana y de la vida normal. Entonces se construye como un ideal, uh-huh, y como un ideal que para mí puedo decirles que es muy valioso porque es lo que permanentemente yo veo en cada lectura que puede relanzar el deseo de vivir. Entonces por eso yo le doy un gran valor al universo mítico que construye un ser humano. Y bueno, el tarot es justamente, o su belleza es justamente, que en el momento de estar leyendo las cartas, en ese momento de estar leyendo las cartas, se figura, uh-huh, parte de ese universo mítico que cada uno ha construido. Entonces, la posibilidad del tarotista para poder leer eso que le es inaccesible, uh-huh, pues su posibilidad es que se atreva a construir ese universo a partir de, ¿qué? Pues de los pocos elementos que se tienen del otro. ¿Y cuáles son los pocos elementos que se tienen del otro? Pues su decir. Uh-huh. Ok, bueno, pues nada, voy a leer rápidamente aquí los comentarios que ya tenemos. Charis la Chiquis Barrón desde Sinaloa nos dice, pues qué gusto, Charis. Pues un saludo hasta Sinaloa. Vicky Palma pone 2 orejas de que ya está escuchando. Pues bienvenida, bienvenida. Uh-huh. María Eugenia Silva, puestísima, pues que eso me da mucho gusto, que estén en esa disposición de escuchar estas charlas, porque bueno, también son charlas que estoy o he empezado a hacer en función de pues de que este encierro no sea tan pues tan insoportable. Hola, buenas tardes. Otra vez Charis. Buenas tardes y saludos también. Muy bien, pues vamos a continuar. Recuerden cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden en pues sí, en escribirla aquí en el chat o también envíenmela por mensaje de WhatsApp o de Telegram. Dejo mi teléfono ahí en la imagen de la pantalla. Y pues bueno, continuemos. Ya entrados un poco más tanto en la lógica del tarot como en este arcano 20 del juicio y lo fuerte que es este arcano. Además, déjenme, les cuento por qué lo elegí. Lo elegí principalmente porque pues los tiempos que vivimos tienen que ver con ese mesianismo y con esa construcción fantástica que crea un ser humano. Uh-huh, de que por todos los eventos que están aconteciendo, por la cuestión de el coronavirus y la pandemia del coronavirus bueno, es que el otro día vi en una publicación que ahí iban haciendo como el recuento de varios eventos que están aconteciendo en el mundo y lo toman inmediatamente muchos así señalan así y el sentimiento es ese que se aproxima el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, sí y no, porque finalmente lo que estamos viviendo lo podemos, pues ver como los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos son un llamado a cambiar, un llamado a, a modificar nuestra vida como la habíamos llevado hasta este momento. Y vista de esa manera, pues no es tan catastrófico como que va a venir el ángel de Dios, va a bajar, va a tocar la trompeta y el mundo será colapsado y aplastado por sus pecados, ¿no? Tampoco, tampoco creo que sea de esa manera, pero sí,
en la forma en la que se presentan los signos de nuestros tiempos, sí podemos hacer un detenimiento en este momento y pensar, pues, ¿hacia dónde vamos finalmente? ¿Hacia dónde vamos? Pues primero que nada como sujetos, cada uno, ajá, y hacia dónde vamos también como sociedad, como cultura, como civilización, hacia dónde se dirige la civilización, ¿no? Eso es en ese sentido lo que podemos sacar de benéfico de estos tiempos, que son tiempos eh, pues no tanto de una reflexión, sino de un darse cuenta, y que tiene que ver con la carta. Bueno, para la carta traje así unas láminas que son muy sencillas, que aparecen en el internet si uno busca la carta, este en donde vienen así en puntos muy sencillos los significados de la carta. Entonces, pues el chiste, como ya les dije, el tarot que yo pretendo transmitir es un tarot sin significados, pues justamente es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a partir de los significados para ir también cuestionándonos, pues, ¿por qué esos significados? ¿No? ¿Por qué se les ocurrió ponerles esos significados a las cartas? ¿O por qué aparecen esos significados predeterminados para las cartas? Entonces, bueno, en el caso del juicio, ya un poco les relaté esta lógica que tiene que ver con una vivencia mítica de todos nosotros en nuestra vida actual. Ajá, y digo mítica porque ese es el universo mítico del que seamos conscientes de él o no, lo vivimos diario, permanentemente, por los siglos de los siglos, amén. Es decir, hasta que cada uno de nosotros nos moramos, y lo hayamos sabido o no, estamos dentro de esa lógica, ¿no? En tanto somos cristianos. Y bueno, habrá quienes digan, no, yo no soy cristiano. Bueno, quizá no sea cristiano así declarado, abiertamente declarado, pero haber nacido de padres cristianos y haber nacido en una cultura cristiana, de abuelos cristianos, de padres cristianos, en una religión judio-cristiana, pues nos hace cristianos también. Entonces, eso, como les decía, opera. Y tan opera que toda... bueno, esto que les voy a decir no es propiamente mío, aunque yo lo he hecho parte de mi pensar cotidiano. Y es que eh, la modernidad propiamente no comienza con la ilustración, sino que es el comienzo de la ilustración sería la carta a los Corintios de Pablo de Tarso, uh-huh, en donde todos los no cristianos somos llamados a ser salvos, ¿no? Entonces, bueno, en ese llamado a ser salvos, aunque no se fuera... Ah, no, dije los no cristianos, ¿verdad? No, eran los no judíos, perdón. Todos los no judíos somos llamados a ser salvos, ¿no? Ese es propiamente el cómo se inaugura el cristianismo. Entonces, la modernidad inicia con el cristianismo, porque en en su estructura lógica, todo pensamiento producido en la ilustración es cristiano. Uh-huh. Bueno, eso es a discusión, ¿eh? No, no me crean así a pie juntillas, eso está a discusión, ¿no? Porque cualquiera puede decirme, oye, no, yo no creo eso. Pues, ok, eso yo digo que está a discusión, uh-huh, pero es algo que podemos ir pensando, ¿no? Es decir, la lógica de lo cristiano está incluso en los pensamientos más sofisticados del ateísmo filosófico también. Eh, entonces, sí, en ese sentido, todos estamos inmersos en el cristianismo, en el judio-cristianismo. Y bueno, pues esta carta indudablemente representa una pieza fundamental de pues de la mítica cristiana.
Ajá, de la mística y de la mítica, es decir, de lo mítico y de lo místico, de los dos, es decir, del misterio cristiano, ¿sí? Y de lo mítico, del mito cristiano también, de ese mito que está siempre en el porvenir. No es un mito que se haya terminado con la historia de Jesucristo y sus apóstoles y todo esto, no se termina ahí esa historia, sino cada uno de nosotros estamos insertos en ese mito, apuntando hacia un porvenir. Pues bueno, el juicio nos ha llegado en este tiempo, ajá, pero el juicio, como les decía, en ese sentido de poder vernos a nosotros mismos. Por eso la carta del juicio aparece el ángel del el ángel de Dios con la trompeta llamando a los hombres, ajá, y bueno, abajo en la tierra aparecen las tumbas. A ver, un segundo, Ah, sí, ya. Abajo aparecen las tumbas y bueno, hay un hombre, una persona que no se sabe, bueno, parece un hombre, y una mujer que van saliendo, bueno, el que se ve claramente que sale de la tumba es el que está de espaldas. El otro hombre y la mujer no parece que están saliendo de una tumba, pero puede deducirse que sí. Y eso es una de las cosas más bellas del tarot, que nos abre la posibilidad de imaginar así, pues imaginemos, ¿no? Están saliendo de la tumba, no están saliendo de la tumba, ajá. Y bueno, pues eh, la primera o el primer, así el primer significado que aparece aquí del juicio es el renacimiento. Y pues bueno, sí les voy a platicar que es una carta bastante difícil para los tarotistas. Yo, en muchos o muchas veces he padecido esta carta. Verdaderamente así cuando sale chin, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Quién sabe qué demonios esté diciendo esta carta en este momento? Entonces, en ese sentido, la, la representación de la carta, uh-huh, pues dice aquí que nos da la indicación de que es un renacimiento, ¿no? Pues no estoy tan de acuerdo con eso, aunque sí podría serlo, porque al ser una carta que representa un llamado, es decir, pues estamos viendo al ángel, de hecho la tienen ustedes, bueno, una parte de la carta la tienen en la imagen que puse aquí en la pantalla, y es la del ángel justamente, la del ángel con la trompeta. No aparece propiamente la imagen de Dios porque justamente una de las lógicas más bellas del judio-cristianismo es que a la imagen de Dios no tenemos acceso. Entonces por eso es el ángel, el mensajero, el que trae el mensaje de Dios, el que trae eh, este, el llamado de Dios. Entonces estamos llamados a ser salvos. En ese sentido sí podría ser un renacimiento en cuanto a que hay vivencias o hay experiencias en nuestra vida en donde son tan intensas y son de un dolor o de un sufrimiento tan intenso que nos vemos a veces llamados a lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a ser mi vida a partir de este evento? Entonces sí, la carta suele traer llamados de ese tipo. Pero el renacimiento queda a veces muy corto, muy chato, en cuanto a la fuerza que tiene la carta de jalar a los otros. Además a algo que es muy fuerte, que bueno, hasta ahorita no había yo mencionado, pero ahora sí lo voy a mencionar, es el llamado más fuerte a la ley. Y bueno, pues si estamos hablando de la ley de Dios, pues es a la ley de Dios. Uh-huh. ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues eso es muy buena pregunta. A ver si me la preguntan más al rato. ¿Cuál es la ley de Dios? Ahorita no se las voy a decir porque no me quiero detener mucho en esto, pero sí a la ley. Ajá. Entonces, en el tarot anteriormente, pues hay cartas que son representantes de la ley. Entre ellas, pues está
La primera podríamos decir que es la papisa, en tanto que lleva sobre el regazo el libro de la ley. Uh-huh. Entonces es la que introduce a la ley. Uh-huh. Pero no es propiamente una representante que aplique la ley, sino introduce a la ley. Luego tenemos al Papa como representante de la ley, y ese podría decirse que el Papa sí aplica la ley, aplica una ley clara y severa. Y después está la justicia, en donde sería el encuentro con esa ley, y esa ley que pide pago y exige un pago. Entonces, cuando uno ha hecho o no ha hecho algo en su vida, ajá, de alguna manera está llamado a pagar. Ajá. Entonces, sí, eso es esa idea del pago, pues se ha ido desprestigiando en estos últimos años. Nadie quiere pagar por sus actos. Y bueno, pues lo que el tarot en su lógica va diciendo es que hay una ley, y que esa ley tarde o temprano es aplicada a los seres humanos. Uh-huh. Y que esa ley además es severa. Ajá. Entonces, bueno, en el mito del juicio final, pues sí, todos se levantarán de sus tumbas y serán enjuiciados. Uh-huh. Y serán enjuiciados por sus actos. Entonces, en ese sentido, es esta carta también. El acto del sujeto queda al descubierto, por eso están desnudos los tres personajes de la carta. Entonces, por eso les decía, renacimiento queda chato, porque no podría ser un renacimiento si no hay digamos, un haber pasado verdaderamente por una vivencia que nos lleve a replantearnos severamente nuestras vidas. Y pues sí, actualmente se busca que la vida no cueste, que la vida no nos demande, que el otro no nos demande, que lo insoportable de la vida sea atenuado. Uh-huh. Y pues no, yo creo que aquí la carta, además, bueno, sí, eh, el juicio, al ser el arcano 20, es una carta anterior a la última carta del tarot, que sería la carta número 21, que es el mundo. Entonces también es un paso, si hay un paso antes de la trascendencia, es que uno pueda soportar incluso la ley de Dios, el juicio de Dios, ajá, que uno lo pueda soportar con mis actos, o lo haya hecho, no lo haya hecho, o haya hecho lo que haya hecho, ajá, mi acto me representa, y por lo tanto, frente a la ley, puedo sostener mi acto. Uh-huh. Entonces es una carta también que habla de más allá del bien y el mal. Ya no es tanto si estuvo bien, si estuvo mal, porque el juicio no se detiene en lo bueno o en lo malo, sino justamente en el acto del sujeto. Ajá. Por eso es tan bella la carta y tan difícil de leer esta carta, porque tiene que ver con los actos de los sujetos al descubierto. En el tarot de Marsella, del restaurado de Jodorowsky, que es el que yo uso porque es el que me viene bien a mí, en la carta el personaje del centro tiene o bueno, el color en el que aparece es completamente azul, diferenciado de los otros dos personajes que están en color carne. Entonces, bueno, eso nada más puntualizando ahí algo muy rápido. El color azul normalmente en el tarot de Jodorowsky se repite muchas veces, es un color azul muy claro y en puntos muy importantes de cada carta. Y ese azul en esta carta representa de lo que ya está eh, o de lo que ya está en la carne del sujeto que ha pasado por todo un proceso de vida que lo lleva a poder soportar sus actos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso es en el tarot de Jodorowsky. En otros tarots, bueno, por lo menos en el que está aquí en estas láminas, no vienen todos en color carne. Ajá, porque es la carne, el disfrute de la carne, lo que se va a quedar revelado frente a Dios. Ajá, es un poco
eso es lo que dice. Entonces en el de Jodorowsky pues me gusta más porque ese color azul es, sí, pero hay sujetos que han hecho de su carne, ajá, y de su concupiscencia han hecho algo trascendente, es decir, lo han modificado. Entonces, en ese sentido, pues es más bella esa noción, es decir, no estamos a merced de la carne y de la concupiscencia de la carne. Bueno, voy a continuar. Revelación dice, bueno, sí, normalmente cuando preguntan por alguien o por algo, por si alguien, eh, hay un traidor, algún engaño o alguna situación, el juicio va a representar la revelación. Y quien aparezca abajo del juicio, pues normalmente es quien es el que se está revelando. También revelación, algunos tarotistas lo manejan esta carta como la revelación de que existe un trabajo de brujería, justamente por la presencia de los muertos, ajá, de las tumbas y de los muertos que van saliendo de las tumbas. Entonces algunos tarotistas lo llegan a tomar como esa revelación de si hay un trabajo, ¿no? Yo soy más cauto en eso, güey. Yo me voy con más cautela en cuanto a primero ver todo lo que aparece, después de haber también escuchado al consultante, este, porque yo los hago hablar, yo a los consultantes los hago hablar, no soy el tarotista que omnipotente que voy a decirles toda su verdad solo con ver las cartas. No, no, yo no soy vidente, gracias a Dios, porque eh, yo he visto en el fenómeno de muchos videntes que pueden enloquecer justo por lo que se les devela en las visiones. Ajá. Entonces, pues bueno, no soy vidente y pues en ese sentido no tengo visiones de verdades develadas así, sino en la misma lógica del tarot, el cómo se devela. Ahí sí yo voy con pies de plomo y puedo decir, bueno, si hay un trabajo de brujería o no hay un trabajo de brujería, y ya podemos ver si sí o si no. Uh-huh. Y qué tipo de trabajo es, ¿no? Pero no, así de inicio, así verle y decir, sí, está embrujado. no, no. No, yo me baso en muchas cosas para poder decir eso, ¿no? Tengo que tener otros elementos para poder verlo. Además, pues sí, como les decía, va a modificar el decir del consultante, va a modificar el significado. Por eso estos significados no pueden ser significados que se impongan a la lectura. Bueno, luego. Realización. Bueno, realización en el mismo sentido de lo que venía comentándoles. De el sujeto que estando frente a su propia verdad revelada, uh-huh, puede hacer una realización. Por eso es la carta que antecede al mundo, porque el mundo es la gran realización, la realización del mundo, ¿no? O en el mundo, la gran realización en el mundo. Entonces la que lo antecede es el juicio, como una carta que va a marcar una condición para que una realización se dé. Y es que un sujeto sea capaz de sostener y soportar su verdad. Uh-huh. Entonces, pues también es la madurez de un sujeto en cuanto a un proceso que ha llevado eh, años en su vida. Sí, y madurez no me refiero a la madurez como coloquialmente se entiende, sino a la madurez del proceso del sujeto, de muchas cosas que en un primer momento no se entendían, no se sabían, no sé, y que llega en un momento en donde empiezan a caer como verdades que se develan, o que se nos develan. Entonces sí, en ese sentido, realización, claro que sí. Aunque podríamos ser más severos y decir es no como un significado absoluto de si te sale es porque hay realización, no solo, sino porque hay un proceso que se ha llevado y que llega a una situación en donde se puede soportar
lo insoportable, porque sí, bueno, nada más imaginemos, así llega Dios, ajá, y nos llama a dar cuentas, ¿no? De todo lo que hemos hecho de nuestra vida. Pues, ¿cómo no nos vamos a aterrar de presencia tan inmensa? Entonces sí, en ese sentido, soportar eso es soportar la presencia de Dios. Podríamos equipararlo así para que nos quede claro porque es el potencial de realización en esta carta, pues porque el sujeto puede soportar estar frente a Dios y decirle, sí, esa es mi verdad. Uh-huh. A ver, vamos a la siguiente, realización, renacimiento y revelación. Luego dice despertar, despertar, claro. El despertar, estos años se ha manejado en casi todos los grupos, tanto esotéricos como mágicos, eh, como casi todos lo relacionado con el tarot, pues se ha llamado como un despertar de la conciencia o un despertar a la conciencia. Uh, pues ahí sí yo no puedo estar más en desacuerdo con estas ideas de los despertares de la conciencia y a la conciencia, porque finalmente, pues si hay algo que ahí sí es un saber psicoanalítico del que me voy a servir en este momento. Si hay algo que se ha descubierto desde el trabajo de Freud en relación a la conciencia, pues es que la conciencia está escindida totalmente, no hay una posibilidad de una conciencia toda, ni de una conciencia total, ni de una conciencia absoluta. Eso es una fantasía, pues, eh, ¿cómo llamarla? Pues bastante, ay, no tengo ni cómo llamarla, ¿no? La verdad, pero el descubrimiento además en uno mismo de que esa conciencia está completamente escindida, ¿no? Pues que la conciencia no puede ser toda, total y absoluta, pues entonces no puede haber un despertar de la conciencia o a la conciencia. Lo que sí es que uno puede ser o puede tener un juicio de realidad diferente al que normalmente uno pues se construye en su vida. Porque normalmente nuestros juicios de realidad son totalmente infantiles, en el sentido de que algo nos acontece y nuestro primer juicio es más en cuanto a lo que yo creo que en cuanto a lo que la realidad me está poniendo de frente. Entonces también yo este despertar del que habla este significado, lo llevaría más a no tanto a un despertar como tal, sino a un juicio de realidad. Uh-huh. Sí, porque un sujeto que puede soportar su verdad, pues puede tener juicio de realidad sin ningún problema, puesto que puede soportar su verdad y puede diferenciar su verdad de lo que es la realidad. Y la realidad concreta, la realidad así materialmente. Bueno, pues díganme cómo vamos, porque aquí no he tenido mensajes, pero recuerden, estamos aquí conectados, pueden mandarme cualquier pregunta, cualquier duda aquí al chat que está en la transmisión. Muy bien, pues vamos a la siguiente, cualidad de profeta. Cualidad de profeta, qué padre, ¿no? Sí, eso sí lo creo, porque una vez a una persona que le salía esta carta, ajá, algo le decía en relación a que se le iba a develar algo. Ajá. Y tiempo después, así, se lo dije en ese momento, ¿no? Pues algo se le va a develar. En ese momento pues, era inaccesible para mí, inaccesible para la persona, no sabíamos qué era. Y tiempo después me dijo, sí, sí pasó esto, ¿no? Entonces sí es verdad, sí. Entonces sí, les quiero, no sé, mandar mensaje. A ver, aquí tenemos una un mensaje.
Dice, no sé mandar mensajes por Facebook, pero lo estoy escuchando. Ah, muchas gracias, Sandra. Cualquier mensaje también me lo pueden mandar aquí por el WhatsApp o por Telegram. En cualquiera de las dos plataformas estoy aquí atento. Entonces sí. Ah, entonces sí, cualidad de profeta totalmente de acuerdo. Entonces sí, los significados que encontramos en los libritos y en todos en toda esta información de internet, estas son unas láminas muy lindas. Eh, la voy a subir al internet, digo, a la página, una vez terminado el programa, lo voy a subir. Porque está bonita, son lindas las láminas estas en color así como amarillo, de como amarillo viejo, muy lindo. Y sí, cada una de los significados que se han construido indudablemente están enlazados a los principios de cada carta. Eso es sin duda. El problema es que cuando se manejan los significados así nada más como significados, la profundidad de sus principios y de sus fundamentos, pues se vuelven fatuos y no, pues ya no tiene esa complejidad cada carta, ¿no? Sino que se maneja como si fuera plato, vaso, silla y así, ¿no? Pues no. No. Yo prefiero este, esa complejidad que nos lleva a pensar. Por ejemplo, pues, si cada vez que yo leo el tarot, pues cada carta me viene eh, a conflictuar de nuevo porque olvido los significados, se me olvidan totalmente. Luego digo, ay caray, ¿qué es esta carta? Ya ni me acuerdo. Y entonces tengo que hacer el esfuerzo de ir construyendo la carta. Y eso es lo que me permite hacer la escucha del otro. Uh-huh. El no tener los significados permanentes en el pensamiento, sino que hago operar eh, justamente la otra parte del pensamiento que no pasa por la conciencia. Entonces, pues, ¿para qué entonces un despertar de la conciencia total? Sino qué horrible. Ajá, si todas las capacidades que tenemos fuera de la conciencia son increíbles. Y entre ellas pues están esas capacidades de anticipación. Ajá. Pues capacidades o cualidades de profeta. Ajá. Cualidades proféticas. Están justamente no en la conciencia y tampoco están en la razón. Por lo tanto, pues sí, esta carta sí, yo he visto como si es verdad que a veces puede decir algo se develará o viene algo que se develará. Uh-huh. Iluminación, eso, la iluminación dentro de la magia es lo que se anhela. Ajá, iluminarse, llegar al punto de iluminación a la revelación absoluta de la verdad del mundo y del universo, tal como le aconteció a Salomón, ajá, tal como le aconteció a, a este a Cristo, tal como le aconteció a todos los que ya han llamado maestros espirituales, uh-huh. Bueno, yo tengo algo un poco en contra de esa iluminación. En cuanto a que no en contra en que no exista, porque indudablemente existe ese evento, sobre todo en quien está en una senda de desarrollo espiritual. Y de desarrollo espiritual me refiero, como ya lo decía anteriormente, en la búsqueda de lo perfecto, de la perfección. Esa es la verdadera espiritualidad, la búsqueda de la perfección. Entonces, quienes están en eso, los místicos principalmente, actualmente pues yo creo que no hay místicos en el mundo, no, creo que no, alguien que me mencione uno actual, ajá, pero bueno, hay un evento en la vida de los místicos, en la vida de los profetas también, en donde a ese evento se le llama iluminación, en donde se escucha o se devela en imágenes
la verdad divina. Entonces, pues bueno, lo que tengo en contra de la iluminación no es en contra de ese evento, no. Lo que tengo en contra de la iluminación es lo que se ha hecho en la actualidad de esa iluminación, en un ideal de completud, es decir, que una vez alcanzada la iluminación está completo y ya, se, pues si ya está completo, pues mejor que se muera, ¿no? Porque pues ya, ¿para qué sigue vivo? Ajá. Entonces, bueno, en ese ideal de completud, pues se cancela toda posibilidad de creación. Yo creo que la iluminación es algo que le puede acontecer a ciertos seres humanos, pero que incluso ellos no son capaces de poder decir en palabras qué fue lo que vivieron en esa iluminación. Entonces, en ese sentido, ahí sí podríamos decir, sí, una iluminación, pero una iluminación imposible de nombrar, una iluminación imposible de ser pasada por la palabra, de la intensidad de la vivencia, que pues se vuelve un imposible en nombrarlo. Y en la ciencia también hay iluminación, claro que sí, pues el descubrimiento científico va por el lado de la iluminación, el poder mirar, por un instante después de arduos años de trabajo, poder mirar esa verdad en ese instante. Entonces, la iluminación tiene que ver con la verdad y la verdad finalmente es un evento subjetivo. Pues bueno, ya son 8:55, ya llegamos al final de nuestro programa. Para mí pues fue un gusto estar aquí charlando con ustedes. Es un arcano un poco pesadito y difícil porque además es de los últimos arcanos. Pero sí se los quería traer en el sentido de eh, hacerles un llamado esta tarde-noche de primavera, de Domingo Santo además, por eso también lo había yo pensado, porque dije, ay, si es Domingo Santo, entonces hay que hacer un llamado a que hay que construir ideales en la vida que nos lleven más allá de lo cotidiano y que nos lleven también a la búsqueda de la perfección. Esa es, en un sentido muy amplio, yo creo que la búsqueda de la perfección es una verdadera relación con Dios. Y digo verdadera relación con Dios en cuanto a que Dios, en como lo hemos construido y lo hemos creado los seres humanos, representa lo perfecto. Y entonces estar en presencia de Dios sería para un ser humano, ¿cómo podría yo estar en presencia de Dios si no es siendo un ser perfecto? Entonces, en ese sentido es un llamado muy fuerte a todos a que busquemos esa perfección en nuestras vidas. Incluso estando en ¿cómo se llama? En este encierro. Y también a llamarlos a la perfección, pero no es una perfección que nos someta. Ajá. Que nos someta ¿cómo se llama? Que nos someta mm, ay, perdón, es que estaba leyendo un mensaje que acaba de llegar, una pregunta, ahorita la leo. Sí, no es una perfección que nos someta a una búsqueda obsesiva de esa perfección, no, sino es una perfección que nos empuje a cada día, ser, pues va a sonar así como a todo lo que se escucha siempre, pero sí, es verdad, sí, a cada día ser mejores seres humanos. Y mejores, más allá del bien y del mal, me refiero a mejores en aquello que nos constituye y en aquello que somos, en aquello que en aquello que encontramos un placer. Sí, que nuestro placer nos empuje también a la perfección, ¿por qué no? Ujú. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues es lo que yo les puedo compartir de esta noche. Bueno, voy a leer esta pregunta porque es muy buena. Miren, dice,
¿Qué vivencia ha tenido usted con este arcano? Ay, pues es buena pregunta porque sí, indudablemente hay vivencias que los tarotistas tenemos con cada arcano. Hay situaciones que en esas vivencias se nos develan. Ujú. Y bueno, no les podría yo transmitir esa vivencia porque pues es imposible. Ujú. Pero sí les puedo decir algo de esa vivencia. Y es que en mi vida, estar en análisis y estar frente a un analista es como estar frente a Dios. Entonces, en ese sentido, sé muy bien a lo que se refiere esta carta cuando dice es dar cuenta frente a Dios, ujú, de lo que uno ha hecho de su vida. Ajá. No tanto de lo que me han hecho en mi vida y de cómo he sufrido por mis padres y cómo, no, 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 sino de lo que uno ha hecho de su vida. Entonces, pues, si estar frente a un analista es como estar frente a Dios. Y en ese sentido les puedo decir que la vivencia más cercana que yo he tenido de esta carta es estar frente a un analista. Pues bueno, queridos, fue un gusto estar con ustedes esta hermosa noche. Les mando un saludo con todo mi afecto y nos estamos viendo, a ver, hoy es domingo, lunes, el martes. Ahora va a ser el día martes y yo creo que mañana o el martes en la mañana estaré ya anunciando cuál va a ser nuestra siguiente charla, cuál va a ser el tema de nuestra siguiente charla. Pues bueno, fue un gusto, lo vuelvo a repetir y pues hasta la próxima.